Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 a 1945, ocurrió uno de los hechos históricos más catastróficos, que fue el asesinato de millones de personas judías en el territorio nazi. Fue conocido como Holocausto en Europa y traducido como la catástrofe. Este hecho fue popular en la terminología nazi como la solución final y es un genocidio que tuvo lugar bajo el régimen de la Alemania nazi. Los asesinatos ocurrieron en el territorio de la Alemania, en todo el territorio, y el partido nazi se fundó bajo las bases ideológicas de que las personas estaban determinadas por su raza y como tal existían unas razas superiores y otras inferiores. La raza aria era considerada como la raza dominante, y mientras que los judíos eran vistos como inferiores. El tipo de interacción que tuvo este hecho histórico pasado fue negativo, que fue el genocidio, ya que era la raza aria que eliminaba a la raza judía mediante el asesinato masivo de esta. En 1933, en Alemania, el Partido Nacional Socialista Alemán, o nazi, llegó al poder en el país, a la cabeza de Adolf Hitler, con la promesa de llevar a cabo verdaderas transformaciones políticas y económicas en Alemania, que se había visto severamente afectado tras el fin de la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Versalles en 1918. La decisión nazi de llevar la práctica del genocidio fue tomada entre finales de verano y principios del otoño en 1941. Y el programa de genocidio alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. Desde finales de 1942, las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. Desde su llegada al poder, los nazis emprendieron una campaña de discriminación contra los judíos que fue escalando progresivamente y que sus etapas tempranas entre 1933 y 1939 se caracterizó por estrictas medidas económicas y un auge de la propaganda antisemitista, que en sus términos básicos se resumen en el odio a los judíos, con el objetivo de aislar y segregar a esta población. La llegada al poder de los nazis también marcó el comienzo de los campos de concentración. El primer campo destinado para los presos políticos se llamó Dachau y se estableció en Alemania en 1933. Los primeros campos de concentración se basan en el trabajo forzado y no eran campos de exterminio, como si lo eran los que llegaran después. En 1939 los nazis invadieron el país vecino de Polonia y con ese acto inició oficialmente la Segunda Guerra Mundial. También inició una campaña de persecución mucho más radical contra aquellos considerados como inferiores, un concepto que no solo abarca a la población judía, sino a los gitanos, a los discapacitados, a los testigos de Jehová, a los homosexuales y a los comunistas. Sin embargo, la campaña de exterminio nazi comenzó en 1941, cuando Hitler emprendió su Operación Barbarroja, con la cual se planeó la invasión de la Unión Soviética de la mano de escuadrones que realizaban asesinatos masivos a medida que los nazis ganaban terreno. Durante ese año se introdujeron las primeras cámaras de gas, que posibilitarían el asesinato masivo a través de la asfixia por inhalación de gases. Se estima que en algunas cámaras de gases cabían hasta 6.000 personas, y se creó el primer campo de exterminio, denominado Chelmner, en Polonia. A este le seguirían los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka, también en Polonia. En 1942, como parte de un programa denominado la Solución Final, un eufemismo para ocultar su objetivo principal, la erradicación total de la población judía europea, se estableció el campo de concentración de Auschwitz, que llegó a ser el campo de exterminio más letal, con más de 1 millón de muertos bajo su impronta. En total, entre 1941 y 1945, los principales centros de exterminio cobraron la vida de al menos de 2.700.000 judíos que murieron por asfixia por inhalación de gas venenoso,
por las condiciones de los campos o asesinados a tiros. Después de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética se anexó a sus aliados, quienes, comandados por Estados Unidos, fueron recuperando progresivamente el terreno que había sido invadido por los nazis. A medida que se acercaban al Reich, los colaboradores de Hitler comenzaron a destruir evidencias de sus campañas de exterminio, haciendo evacuar a los prisioneros o demoliendo las cámaras de gas. Todo esto bajo la orden de Heinrich Himmler, que era uno de los líderes del partido nazi. Esto no evitó, sin embargo, el descubrimiento de sus campos de exterminio y concentración por parte de los aliados. Los nazis eran muy herméticos respecto a sus matanzas y su proceder no era muy bien conocido por la comunidad internacional. A pesar de que desde 1944 se tenía conocimiento sobre la situación de los campos de concentración nazi tras la difusión del reporte de Auschwitz, que fue escrito por dos judíos suizos que relataban y documentaban su experiencia y los horrores que vivieron en el campo de concentración, y esto lo dieron a conocer en el mundo. El 27 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz y los 7.000 prisioneros que aún permanecían ahí. Los soviéticos cercaron a Alemania y Hitler, acorralado, se suicidó el 30 de abril de 1945. El partido nazi, una semana después, anunció su derrota y Berlín fue tomada por los aliados. En 1950, 5 años después, tras el fin de la guerra, que oficialmente acabaría tras el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la población judía de Europa era de 3.500.000 personas, mientras que 17 años antes la población sobrepasaba de los 9 millones. Con esto se dio fin a la interacción étnica de genocidio que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Como una conclusión general sobre este hecho histórico que acabamos de estudiar, podemos decir que el Holocausto fue un genocidio bajo el régimen de la Alemania nazi comandada por Hitler. Este hecho histórico es el ejemplo perfecto de los grandes conflictos étnicos que se vivieron en el pasado, cuyas manifestaciones violentas dejaron una huella y cambiaron la forma en la que los grupos étnicos se relacionaban entre sí. Este conflicto se dio debido a la fuerte postura etnocentrista que gran parte de la población alemana poseía en ese momento, pues ese sentimiento de superioridad de los nazis ante los judíos fue un factor determinante para el terrible genocidio que este último grupo viviría, pues precisamente la causa de la violación de los derechos humanos de los judíos fue que no se les consideraba iguales. Por lo que podemos decir que los nazis son absolutamente todo lo que deberíamos de evitar para poder lograr una convivencia sana entre personas de diferentes razas o culturas. Básicamente para lograr el multiculturalismo. La existencia de las culturas dentro de las etnias es muy importante, debido a que estas son las encargadas de nutrir culturalmente a la humanidad, además de que gracias a ellas podemos conocer sobre nuestro pasado y nuestros orígenes, teniendo en cuenta que pueden jugar un papel como prueba de las vivencias de nuestros antepasados, en este caso la guerra y el genocidio a causa de los nazis. Podemos aprender de ellas, permitiéndonos crecer como personas para evitar que estos terribles acontecimientos se repitan y puedan poner en riesgo la integridad humana. Los conflictos étnicos, como pudimos observar en este hecho histórico, frecuentemente surgen como una reacción al prejuicio y la discriminación de un grupo étnico a otro, por lo que es importante evitarlos.